en R4 sea H este conjunto de vectores X, Y, Z, W, tales que cumplen esta condición, ¿sí? Todo esto igualado a cero, donde A, B, C, D son diferentes de cero. Nos piden tres cositas aquí. Vamos con la primera. No, lo primero es demuestre que H es un subespacio de R4. Entonces, bueno. Entonces, lo primero es, vamos aquí. Lo primero que vamos a verificar para mirar si, pues, no, bueno, ya nos dicen que sí, solo pues hay que demostrarlo. Hay que demostrar que H es un subespacio de R4. Entonces, lo primero es lo del vector 0. El vector 0 de R4 efectivamente está en H, ¿sí? Porque va a cumplir esta condición de aquí. Entonces, vamos a escribir esa parte. Entonces, el vector 0 de R4. Tengamos frente, R4 es el espacio vectorial y H ya sería un subconjunto que vamos a probar que es un subespacio. Entonces, el vector 0 de R4 es este. ¿Sí? Como es espacio vectorial, él siempre va a tener su vector 0. Bien, 0 en cada uno de los cuatro componentes. Entonces, ¿qué pasa? Este vector 0 también va a pertenecer a H. ¿Y cómo se garantiza eso que ese vector pertenece a H? Entonces, la clave está en esta condición. Siempre vamos a trabajar con esta condición. Como lo he hecho en otros videos, esta es la puerta de entrada, esta es la cerradura ahí para poder ingresar a H. Entonces, cualquier vector para que pueda ingresar a H o que esté en H, debe cumplir con esta ecuación. Entonces, vamos a escribirla acá. Entonces, obviamente el vector 0 lo va a cumplir. Veamos aquí. Entonces sería AX. Entonces, lo que debemos probar es que esto es igual a 0. O sea, no podemos colocar aquí de una igual a 0. Aquí no. Es a lo que debemos llegar. Entonces simplemente aquí reemplazamos, X sería 0, reemplazamos cada una de las componentes del vector 0. Esta es X, Y, Z y W. Entonces sería B por Y sería 0, por 0 y por W que sería 0. Entonces, aquí hay que ir teniendo presente que tanto, bueno, A, B, C, D son diferentes de 0, ¿no? Entonces, pero bueno, cualquier número multiplicado por 0, eso te va a dar 0 aquí. Aquí también todas van a dar aquí 0 al multiplicarlas. Y obviamente esta suma pues da 0. Entonces efectivamente eh, nos dio 0, mira, nos dio 0 a lo que queríamos llegar. Y por esa razón el vector 0 de R4 también está en H. Bueno, eso sería lo primero. Lo segundo es la cerradura bajo la suma. Ok. Bueno, este video, este ejercicio sale, la solución sale larguita, ¿sí? Además de que son tres ABC. Entonces, abajo en la parte de la descripción del video te lo dejo por capítulos por si quieres ir directamente a cada uno de la solución, quieres saltar ahí. Bueno, cerradura bajo la suma. Entonces, para la cerradura necesitamos dos vectores de H. Los vamos a llamar, bueno, sean, llamémoslo U. Entonces, hay que diferenciarlos. Entonces, los vamos a diferenciar con subíndices x sub 1, y sub 1, z1, w sub 1, que pertenecen a H. Los cogemos de H. ¿Sí? Entonces, de una, o sea, si este vector pertenece a H, o sea, de una automáticamente ya, por defecto, ya cumple esta condición de H, esta ecuación.
Entonces eso ya lo tenemos como seguro, como válido, como verdadero. Entonces sería así. Igual a cero. Ahí sí ya lo colocamos igual a cero porque ya tenemos certeza de que esto pertenece a H. Bueno, y necesitamos otro vector, lo vamos a llamar V, y hay que diferenciarlo, entonces lo diferenciamos con el subíndice 2. También que pertenece a H, entonces automáticamente de una, si este vector pertenece a H, también va a cumplir la condición de H, igual a cero. Ok. Bueno, entonces esto de aquí es lo que tenemos seguro, es lo que con eso iniciamos. Entonces ahora hacemos la suma de U más V de los dos vectores. Esta suma, entonces tengamos presente ahí que no la vamos a coger, ojo ahí, esta suma no la cogemos de H, ¿verdad? En H no hay definidas sumas, nada. Esta suma siempre la vas a coger del espacio vectorial que te estén indicando, en este caso R4. Entonces ahí no hay nada inventado, nada. Por lo general son las sumas usuales, las normalitas. Entonces, simplemente sumar componente a componente, coma, las segundas componentes. Ok, y entonces, bueno, indicamos aquí esta suma, lo hacemos por suma en R4, ¿sí? En R4. Bueno, entonces, este es el resultado del vector U más el vector V, nos dio este vector. Este vector lo que debemos verificar es si pertenece a H, si logra ingresar a H. Y para lograr ingresar a H tiene que cumplir esa ecuación que sería igual a cero. Entonces, ahora veamos si esto pertenece a H, si cumple la condición. Entonces, pues, escribamos aquí condición de H. Entonces, la condición de H nos dice que va a quedar A multiplicado por la primera componente. Entonces, ahora la primera componente es toda esta. Más B multiplicado por la segunda componente, que ahora sería esta de aquí. Y así sucesivamente. C por la tercera componente más D por la cuarta componente. Entonces, esto de una, tú no puedes colocar aquí igual a cero. Ojo, eso no lo puedes hacer. O sea, a eso debemos verificar, pero entonces hay que hacer unos pasos lógicos, ¿sí? No puedes decir, esto es igual a cero y ya. Algunos ejercicios sí te da de una, pero aquí en este caso, pues no hay que hacer un poquito más de trabajo. Entonces vamos a verificar que esto es igual a cero, porque sí va a cumplir, ¿no? Como ya sabemos que sí es un subespacio. Entonces, lo primero que hacemos es desbaratar todo esto. Hacemos distributiva aquí, a por x1, a más a por x2. Y así lo hacemos en todos. Eso lo podemos hacer, escribámoslo aquí, sí, escribámoslo aquí de una vez. Propiedad. Esta es propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma, ¿sí? Si quieres lo escribes así todo largo, yo lo voy a dejar ahí, ahí ya se entiende que es propiedad distributiva ¿en qué? En los reales. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, aquí no es R4 ni nada de eso, es en los números reales. Aquí ya todos estos elementos, tanto A y las X, todas las letras son números reales, entonces trabajamos con las propiedades de los reales. Ya hemos salido de la escritura de vectores.
Y como te decía, si quieres le escribes aquí distributiva, de la multiplicación respecto a la suma, yo lo entiendo, ahí ya se entiende. Hay profes que te van a pedir como más rigurosidad, entonces lo escribes, sin ningún problema. Bueno, entonces hagamos eso. Uy, aquí me equivoqué. Ok, bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de conseguir aquí? La idea es que siempre aquí vas a utilizar esto que se nos ha dado acá, esa partecita de aquí. La idea es conseguirla. Esta de aquí, tanto la de acá. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos asociar o agrupar todos estos elementos, estos números reales que tengan el subíndice 1. Los podemos agrupar y ya teniendo eso sabemos que todo esto es igual a cero. Esto ya es certero, ya sabemos que es verdadero. Entonces agrupamos esos. Por ejemplo, agrupamos este, el de acá y este. Entonces, ¿qué propiedad es esa? Propiedad asociativa. También puedes especificar aquí asociativa de la suma, ¿no? Porque con la multiplicación hay otra de la suma en R. Pero pues ahí ya se entiende que como estamos aquí, vamos a asociar aquí. Bueno, entonces asociamos. Recuerda, todos estos son números reales, son letras, pero a la larga pues son números reales. Son genéricas, arbitrarias. Ok, uy, aquí esto quedó como un 4, ahí mejor. Bueno, asociamos ahí y obviamente pues asociamos las que tienen el subíndice 2. Listo. Mira que en ningún momento todavía he colocado que esto es igual a 0. Estamos trabajando aquí, paso a paso, justificando. Ok, ahora sí. Esto de aquí ya es certero, ya lo sabemos. Esto, mira acá, esto es igual a 0. Y esta agrupación de acá también es igual a 0. Esto ya es seguro. O sea, siempre que definas acá los vectores y coloques la condición del conjunto que te den el conjunto H, esto de aquí siempre lo vas a utilizar por acá abajo. En algún momento se va a hacer, lo vas a usar. Bueno, entonces ya sabemos todo esto es igual a 0 más todo esto es igual a 0. Aquí podemos decir por qué se hace este paso. Porque U y V pertenecen a H, ¿sí? Que es, o la hipótesis, o lo colocas así. Y obviamente 0 más 0 es igual a 0, propiedad de los números reales. Si lo quieres colocar, pero ahí pues es como, pues es inmediato, ¿no? 0 más 0 igual a 0 ahí. Ok, entonces, ¿qué hemos logrado conseguir? Que U más V, bueno, perdón, acá, sí, antes de eso, que esta condición de aquí, entonces hemos logrado conseguir que es igual a 0. Ahora sí podemos decir que esto es igual a 0. Ya lo hemos conseguido acá. Por lo tanto, o entonces, ese vector de suma cumple la condición de H. Por lo tanto, esa suma de esos dos vectores está en H y eso significa que H es cerrado bajo la suma. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces ahora vamos con la tercera, que es la cerradura del producto escalar por vector. Bien. Que es la cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Para esta necesitamos, bueno, necesitamos un escalar, lo vamos a llamar alfa, por lo general se le llama alfa, pues a veces se le llama K también. Bueno, escalar como aquí sería un número real en sí, ¿sí? Escalar un número real. Bueno, y necesitamos un vector de H. Eh, entonces lo vamos a llamar U. Y aquí ya no es necesario colocarle el subíndice
porque solamente es un vector, ¿sí? Solo es un vector, entonces no hay que diferenciarlo de otro. Entonces ya lo dejamos ahí. Este vector, entonces decimos, bueno, que pertenece a H. Entonces, si pertenece a H, él cumple la condición de H. Lo que hemos venido trabajando sería AX, BY, CZ, DW, y aquí pues obviamente ya igual a cero, ahí sí ya, igual a cero. Entonces, esto de aquí, en algún momento lo vamos a utilizar en la parte de abajo, en la parte del procedimiento. Fijo lo vamos a necesitar. Saber que esto es igual a cero, ¿listo? Bien, entonces ahora hacemos la multiplicación, sería, entonces, multiplicación escalar por vector. Bien, entonces sería alfa por u. Esa operación la tomamos de R4. En R4, si tú multiplicas un escalar o un número real por un vector, el escalar ingresa a multiplicar a cada una de las componentes. Entonces quedaría así. Sí, entonces esto es escalar. La operación es escalar por vector. Ojo aquí, en R4. ¿Sí? No es ninguna operación inventada. Siempre la vas a tomar, tanto la suma como esta operación de acá, la vas a tomar del espacio vectorial. Tampoco la vas a tomar de H, aquí no puedes colocar H, ¿sí? Es el espacio vectorial, que es algo fijo, ya sabemos las operaciones en R4. Bueno, este vector que resultó aquí, entonces es el que debemos verificar si pertenece a H. Debemos garantizarlo. Para que pertenezca a H, entonces debe cumplir la condición de H, pero con esto de aquí, ¿sí? Entonces, coloquemos aquí condición de H. Entonces, la condición de H es A por la primera componente, que sería alfa X, más B por la segunda componente, y así sucesivamente. Bien, esto de aquí, ojo aquí, esto no lo puedes colocar igual a cero, ¿sí? De una no. Vamos a llegar a eso, obviamente, vamos a llegar que esto es igual a cero, pero pues hay que hacer un razonamiento aquí lógico, matemático. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos allá? En algún momento ahí vamos a utilizar esta parte de acá. Mira, tenemos que llegar a que AX, Y, C, bueno, ahí DW. Entonces, ¿qué es lo que sobra aquí? El alfa. El alfa lo podemos sacar, lo podemos factorizar. Aquí podríamos hacer dos propiedades de una vez. O si quieres como para ir más despacio, como para argumentar un poco más, si te piden como más rigurosidad, sería aquí conmutativa del producto y también asociativa, porque estos realmente están aquí, agrupados. Entonces, escribámoslo así mejor. Asociativa, propiedad asociativa, propiedad asociativa. Aquí sí sería asociativa del producto en los reales. Y aquí ya no es R4, es en los reales. Bueno, aquí sí especifiqué que el producto, aunque bueno, aquí ya se entiende que se están multiplicando estos reales. Entonces, claro, los podemos asociar. Podemos decir que este queda acá, así. Aunque aquí sería primero, a ver, asociativa, conmutativa. Podríamos colocarlo de una vez para no hacerlo tan... Hagamos las dos propiedades de una vez. Vamos a especificar más. Propiedad asociativa. Separamos estos dos y conmutativa. Conmutativa y asociativa del producto, ¿no? Del producto en R.
en los reales. Bueno, aquí creo que me estoy enrollando mucho. Simplemente, claro, es conmutar a con alfa y asociar luego a y x. Entonces vamos a dejarlo así. Sería alfa acá. Y aquí es más. Listo, mira, todavía no hemos colocado igual a cero, todavía no. Bueno, y aquí, bueno, si de pronto pues no se te exige tanta rigurosidad, puedes de una vez sacar el alfa, factorizarlo, ¿sí? Se entiende eso que esto va a salir. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Que voy a escribirlo aquí como distributiva, propiedad distributiva, en los reales, ¿sí? En los reales. Entonces, esa propiedad es sacar el alfa, o como un factor común, ¿no? Como es una factorización realmente. Pero también, pues, es la propiedad distributiva en los reales. Entonces, lo que te decía es que si ves que no te piden tanta rigurosidad, entonces tú podrías saltar de aquí a acá directamente. Decir, listo, este alfa lo puedo sacar. Bien, no, a veces no se necesita tanto rollo ahí y ya se entiende lo que se va a hacer. Bueno, el hecho es que esto de aquí ya lo tenemos como certero, que era lo que queríamos llegar. ¿Qué es esto de acá? Mira, esto de acá es igual a cero. Eso ya es fijo. Entonces nos va a quedar alfa por cero. ¿Esto por qué? ¿Por qué esto es igual a cero? Porque U pertenece a H. Bueno, y aquí pues es la multiplicación por cero por un escalar, o sea, un real, propiedad de los números reales. Un real multiplicado por cero pues da cero. Entonces, ahora sí hemos llegado a que eso es igual a cero. O sea, ¿cuál eso? Esto de aquí es igual a cero. Mediante un razonamiento lógico hemos llegado a que esto es igual a cero. ¿Listo? Entonces, si es igual a cero, cumple la condición de H. Por lo tanto, entonces, podemos decir que alfa por U, o sea, escalar por vector, está en H. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya cumplen las tres condiciones, las dos cerraduras y la del cero. Por lo tanto, H es subespacio de R4. Y ahí ya, bueno, ahí termina la parte A. Este es como el más largo, ¿listo? Era como el más largo. Bueno, el B es un poquito más cortico, pero también sale largo. Ok, entonces ahí hemos terminado la parte A. Ahora vamos a hacer la parte B. Bueno, vamos con la parte B. Nos dicen que nos piden encontrar una base para H. Para ese tipo de ejercicios, entonces lo que hacemos es trabajar con la condición de H, con la ecuación que nos dan aquí. Entonces voy a escribirla por acá. Y de aquí vamos a despejar una de las variables, ¿sí? Ya sea x, y, z. Bueno, en este caso sería igual despejar cualquiera, pero dependiendo del ejercicio, pues sería bueno despejar la que quede como más fácil. Sobre todo que queden números enteros. Aquí la verdad, pues no va a haber ninguna diferencia. ¿Por qué se despeja x, y o z, w? Porque esas son las variables de los vectores de H. Los vectores de H son x, y, z, w. ¿Sí? Entonces, porque tú dirás, bueno, ¿y por qué no se despeja A? Lo que pasa es que A, B y C se asumen como constantes, que son diferentes de cero, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a despejar X. Casi, si todas son iguales, casi siempre se despeja la primera. Bueno, voy a dejar esta acá todavía. Y las otras van a pasar normal al otro lado. Bien.
Y la A, pues la pasamos a dividir, a todo esto de acá, pasará a dividir a cada una de estos términos. Ahí es útil esta indicación que nos dan acá, porque nos dicen que A, B, C son diferentes de cero. Entonces, por esa razón, este A, que es diferente de cero, está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Y así podríamos hacer con las otras letras, si hubiéramos despejado Y o Z o W. Bueno, a manera de ejercicio podrías hacer el despeje con otra de las letras. Al final el resultado nos tiene que dar lo mismo. Bien, bueno, entonces nos quedaría así. Ok, entonces ya hemos despejado X. X va a depender de Y, Z y W. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reescribir ese vector X, Y, Z. X, Y, Z, W. Entonces nuestro vector, los vectores de este vector arbitrario de H, que es así, lo podemos reescribir de esta forma. Sabemos que X tiene esta escritura, tiene esta forma. Entonces, la escribimos aquí. Se quedó como un 9, pongámoslo aquí, pongamos A. Bueno, ese es X. Las otras quedan tal cual. Entonces, bueno, si hubieras despejado, por ejemplo, Y, entonces la que se va a modificar es Y, ¿no? Y las otras van a quedar igual. Ok, ya ahora así, entonces lo que vamos a hacer, este vector que tenemos aquí, de 4 componentes, entonces lo vamos a separar, lo vamos a abrir, agrupando por letras. Entonces sería agrupar. Mira que aquí ya la X desapareció. La letra X ya no está. La X se convirtió en esta. Entonces tenemos tres letras, tres variables, Y, Z y W. Vamos a agruparlos en tres vectores. Vamos a agrupar un primer vector que tenga los de las letras Y. Entonces en esta primera componente cogemos esta de aquí. Ya, ahí ya queda. Entonces, coma, vamos con la segunda componente. En la segunda componente está Y, o sea, la dejamos ahí. Y en la tercera no está Y por ningún lado, tampoco en la cuarta componente. Entonces van a quedar en ceros. Ok, más. Entonces recuerda, vamos a separarlos en tres vectores sumados. Ahora, para el segundo vector, vamos a agrupar, vamos a coger las que tienen la letra Z. Entonces aquí sería esta, coma, en la segunda componente, mira, aquí no está Z, o sea que cero, toca cero. En la tercera sí está Z, la dejamos Z. Y en la cuarta no está Z, o sea, cero. Y el tercer vector serían los que tienen W, entonces sería esta de aquí. La segunda componente no hay W, cero, la tercera tampoco y la última sí. Listo. Bueno, ahí ya quedó separado. Entonces, una forma que puedes ir verificando rápidamente es que tú llegas y sumas estos tres vectores. Y obviamente te tiene que dar lo que está acá arriba en este vector. Así lo verificas y rápidamente para ver si vas bien en el procedimiento. ¿Listo? Porque a veces uno aquí se enrolla con estos ceros. Hay que hacerlo con mucho cuidado ahí. Bueno, ya estando aquí, entonces vamos a sacar, a separar, vamos como a limpiar esto, vamos como a limpiar que queden limpiecitos los vectores. Y para eso vamos a sacar las letras, las variables, las Y. Entonces, en este caso sacamos la Y y nos quedaría así. Recuerda que A, B, C y D son constantes, se asumen números reales diferentes de cero. Bueno, aquí sacamos la Y, entonces pues queda el número 1. Recuerda que ahí siempre está el C1 que nunca se coloca, pero él está ahí. Bueno, aquí ceros, ahí sí siguen siendo ceros. Y aquí sacamos la Z. 0, aquí 1, que se, con mucho cuidado aquí, no nos vamos a equivocar con tantos ceros ahí. Acá sacamos la W
Ok, entonces ahí ya visiblemente, como quien dice, estos vectores ya quedan limpios, limpios de variables. Estos son, a veces son constantes, recuerda, a veces son constantes. Bueno, entonces, ¿qué hemos conseguido ahí? Mira, aquí se va a ver más claro. Resulta que este vector arbitrario, este vector, recuerda que este vector es de H, pertenece a H. Este vector lo hemos logrado reescribir como una combinación lineal. Lo hemos logrado escribir de esta forma. Una combinación lineal, bueno, Y, Z, W y con estos vectores. Es una combinación lineal. ¿Qué significa eso? Que estos vectores que hemos logrado obtener aquí van a lograr generar a todos los vectores X, Y, Z, W de H. ¿Sí? Entonces vamos a reescribir eso así. Entonces significa, coloquemos así mejor, significa que H es igual al generado, bueno, esta escritura, bueno, entonces sería el generado de esos tres vectores. Pues sí, escribámoslo todo. Ok, esos tres vectores. Bien, ahí, hasta ahí vamos. Ese sería el generado. H puede reescribirse a partir de una combinación lineal de estos tres. Estos logran generar a todo H. Ahora, recuerda que lo que nos están pidiendo aquí es una base para H. Entonces, para que sean base, tengamos presente, acá, base tienen que ser que generen, en este caso que generen a H, ya lo hemos logrado. Y lo otro es que esos vectores sean LI. Estas dos condiciones deben cumplirse para que sean una base, no solamente que sean generados o no solamente que sean LI. O bueno, sí, a veces en condiciones especiales, pero en términos generales debe ser las dos. Entonces ahora vamos a verificar, vamos a garantizar que estos tres vectores son linealmente independientes. Entonces, garanticemos, garanticemos. Bueno, sí, garanticemos. Veamos. ¿Sí? Veamos si los vectores, los tres vectores son LI, linealmente independientes. Como son tres vectores de R4, pues no podemos hacer el determinante, entonces nos toca utilizar la definición de LI. Entonces ahí sería, bueno, voy a tomar aquí alfa, beta, teta, alfa escalar, lo multiplicamos por el primer vector, luego alfa, beta, el otro escalar, y teta, letras griegas. Y según esa definición, esto debe ser igual al vector 0, R4. ¿Sí? Listo. Utilicé letras griegas porque no, pues ya están utilizadas A, B y C, entonces mejor así para ir diferenciando, no confundirse ahí. Bueno, para que sean LI, entonces alfa, beta y teta nos deben dar ceros. Bueno, de aquí, recuerda, este escalar ingresa a multiplicar a cada, voy a hacerlo paso a paso, pero aquí puedes saltar pasos y lo ves de forma inmediata de una. Es más, aquí se puede hacer por simple inspección, podrías decir por simple inspección que son LI, si no te piden tanta rigurosidad. Y de una vez podrías decir que al ser LI, estos son una base para H. Pero ya si te piden más detalle, pues hagámoslo acá. Bueno, entonces los escalares ingresan a multiplicar a cada componente.
Eso da 0, 0, 0, 0, sí. 0, 0 y teta igual, bueno, igual a 0, 0, 0. Puro 0, 0, 0. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos ceros por ahí. Bueno, ahora sumamos estos tres vectores, componente a componente. Y la segunda sería alfa, 0 y 0, o sea que queda alfa. La tercera quedaría beta, beta. Y la cuarta solo quedaría teta. Mira. Ok, listo, 3, 4. Bueno, de aquí ya sale súper fácil porque este vector es igual a este de acá, o sea que son iguales sus componentes. O sea, esta primera componente es igual a esta. Pero bueno, la que nos interesa realmente son las otras. Mira, por ejemplo, alfa es igual a 0, entonces de una. Entonces aquí escribamos de dónde alfa es igual a 0. Tenemos que beta es igual a 0 y que teta es igual a 0. Además de eso ya tenemos, bueno, ya tenemos los valores de alfa, beta y teta. Si los reemplazamos acá, en esta, también nos da 0, o sea que se cumple, todo se cumple. Entonces nos dieron ceros, por lo tanto, los vectores son LI. Entonces, los tres vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que estos tres vectores generan a H y además que son linealmente independientes, o sea que forman una base, cumplen la definición de base, o sea que forman una base para H. Entonces voy a escribir eso. Allá tienes la idea, lo puedes terminar, pero igual aquí lo voy a escribir, que quede todo terminadito. Entonces sería, una base para H, pues serían los tres vectores, entonces los escribimos. Se parece un 9, es una A, ahí, ojo ahí. Ok, estos forman una base, listo. Ahí ya terminaríamos el punto B, veamos. La parte B, encuentro una base para H, entonces ya la hemos encontrado. Y de una vamos a hacer la C. Dice, ¿cuánto vale la dimensión de H? La dimensión, recordemos que es la cantidad de vectores que hay en la base. Entonces, como la base tiene tres vectores, entonces la parte C dice que la dimensión de H es 3 y ya. Tres vectores en la base, ahí sería. Ahí ya quedaría terminado este ejercicio, salió un poquito largo, pero bueno, por lo que eran tres subpuntos, ¿no? Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.